Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por venir. Yo soy la doctora Valeria Quiroga. Voy a dar una charla, bueno, ustedes todos saben ya. Supongo que habrán venido por esta charla de los problemas de conducta de los chicos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a empezar entonces a hablar un poquito. Bueno, para los profesionales por ahí esto es bastante obvio, ¿no? Cuando empezamos a hablar de problemas de conducta, ¿sí? Lo importante por ahí en un principio sería definir qué es conducta, qué es un problema, qué es un trastorno, ¿sí? La conducta está definida o condicionada en algún punto por un factor biológico, ¿sí? Son chicos, hay algunos chicos que tienen un temperamento, o adultos, ¿no? Un temperamento un poco más fuerte, más colérico, como le llamamos. Otro factor muy importante que se empieza a generar, que es el factor ambiental, que es ese factor que construimos todos en casa, con nuestras conductas como papás, como tíos, como abuelos, como docentes, ¿sí? Y un factor situacional, que es lo que va a desencadenar una conducta puntual en cualquiera de nosotros. Podríamos definir a la conducta entonces como un conjunto de comportamientos o acciones que se observan en una persona, ¿sí? Y como vemos, está determinada la conducta por el factor biológico, por el ambiental, e interactúan permanentemente y se retroalimentan todo el tiempo, ¿sí? Con lo situacional y lo ambiental, todo el tiempo. Ahora, cuando hablamos de trastorno de conducta, tenemos que pensar qué es un trastorno. Sabemos que todos los niños presentan algún grado de impulsividad, de berrinche, de desobediencia, oposicionismo. Todos, en algún momento, y esto es evolutivo y es normal, pero empieza a ser un trastorno cuando los síntomas que presentan son persistentes y severos, de manera tal que provocan como una disfunción severa en su vida diaria. Hay una alteración del funcionamiento de ese chico. No es porque hace un berrinche en un momento, porque contesta mal en otro, ¿sí? Porque se enoja, como cualquiera de nosotros, ¿sí? Sino cuando los síntomas de oposicionismo, de berrinche, de impulsividad se empiezan a hacer notorios, francos, y estos generan un problema tanto en la familia, como en el club, como en la escuela o en otros lugares, ¿sí? Crisis vitales. Bueno, nosotros hablamos de factores ambientales y situacionales que modifican la conducta. Y antes hablábamos de la persistencia de los síntomas para hablar de un trastorno. O sea que si yo tengo un chico que viene sin ningún problema y de repente comienza con problemas de conducta, lo primero que tengo que investigar es si no hay una situación que me esté desencadenando, ¿sí? Una mudanza, tan simple como una mudanza, ¿sí? Para nosotros adultos que nos mudamos rápidamente, esto puede generar un problema, ¿sí? Que se puede manifestar en la conducta pasa a ser un síntoma, ¿sí? De otra cosa que le está pasando al chico. Sin duda, la muerte de alguien cercano, la separación de sus padres, la muerte de una mascota, incluso eventos alegres o positivos pueden generar un problema de conducta en un chico. ¿Sí? El nacimiento de un hermano puede generar, de hecho es el síntoma más común, ¿sí? Nace una hermana y empieza un problema. Juanito está alterado, enojado, berrinchoso, irritable, todo le molesta, nace el hermano. Otro que los padres se casan después que tienen hijos, se casan, el casamiento del padre también, unas vacaciones de los papás, que los padres quieren tomar un té a la noche sin ellos, también puede generar un problema de conducta, un berrinche, ¿sí? Sin ser un trastorno de conducta, ¿sí? Estamos hablando en este momento de situaciones que generan conducta alterada y no son problema o trastorno, ¿sí? Situaciones traumáticas, ¿sí? Accidentes, robos, maltrato, violencia urbana, suburbana, conurbana, etc. Estamos todo el tiempo sometidos a situaciones de violencia social, de catástrofes, de situaciones, con lo que fue el tsunami de Japón hace muy poquito. Tuvimos muchas consultas de chicos que empezaron con problemas conductuales, ¿sí? De conducta, y cuando empezamos a investigar había sensación de miedo, de muerte, ¿sí? Y se manifestaba en la conducta. Entonces, nosotros como profesionales investigamos, ¿sí? Si hay cuestiones que detonan, ¿sí? Esta conducta, o si hay una cuestión más de base, más de fondo. Es muy importante tener en cuenta, las crisis vitales son normales y estas cuestiones que si bien no son normales son muy comunes, ¿sí? Después nosotros hacemos algo que se llama diagnóstico diferencial y vemos si este problema de conducta que tiene el chico obedece, por ejemplo, a trastornos de aprendizaje, a trastornos emocionales,
la depresión, la enfermedad bipolar, ansiedad, estrés postraumáticos y otros cuadros psiquiátricos pueden generar problemas de conducta como síntomas, ¿sí? Trastornos cognitivos, pacientes que tienen retraso mental. Hay algunos chicos que presentan retraso mental leve, que por ahí van a escuelas y no se hizo el diagnóstico y presenta como síntoma cardinal alguna disfunción escolar, pero lo más ruidoso tal vez es el problema de conducta, ¿sí? Y esto se genera por un coeficiente intelectual menor. En esos casos, justamente lo que hay que hacer son los diagnósticos diferenciales, ver a qué se debe esta conducta, ¿sí? Una de ellas, hablábamos de los problemas de aprendizaje, los problemas cognitivos, de los factores ambientales, chicos que son sometidos a violencia doméstica, ¿sí? En la casa y después presentan problemas de conducta, por ejemplo, en el ámbito más común que es en la escuela, ¿sí? O sea, los docentes, los maestros, los psicopedagogos, etcétera, están constantemente familiarizados con esto de problemas que vienen de la casa y los manifiestan en la escuela. Enfermedades médicas, hay enfermedades médicas que provocan por sí mismas problemas de conducta, por ejemplo, anemia. Sí, la anemia, el asma, intoxicación por plomo, en las provincias por ahí se ve más comúnmente, problemas de tiroides, el hipertiroidismo genera muchísimo problema de conducta. Entonces, no voy a tratar a un chico sintomáticamente desde un punto de vista psicológico si, por ejemplo, tiene un hipertiroidismo y no lo medico para ello, ¿sí? Entonces, realmente el diagnóstico diferencial tiene que ser fino, ¿no? Tiene un problema de conducta, bueno, hago una intervención puntual, por ejemplo, psicoterapéutica. En realidad hay que discriminar de dónde viene este problema de conducta, ¿sí? Enfermedades neurológicas pueden provocarlo también. Bueno, y habrán escuchado y se está hablando y mucho de este diagnóstico que en realidad es una agrupación de síntomas y signos que se ven en los chicos, es el famoso trastorno posicionista desafiante, ¿sí? Que en realidad lo que está hablando es un patrón descriptivo, que no está describiendo simplemente a chicos que tienen un patrón de comportamiento permanentemente hostil, negativista, totalmente querellantes, querulantes. Le decís, hace la cama, ¿por qué? Porque la tenés que hacer, y ¿por qué yo? Porque y empiezan toda una cuestión de queja, si querella. Son chicos contestatarios que desafían activamente, que molestan de manera deliberada, a propósito. Son esos chicos que están con el papelito todo el tiempo en la escuela por ahí molestando a otros, y cuando le decís algo contestan y desafían permanentemente a la autoridad, ¿sí? Acusan a otros, mienten, ¿sí? Cuando este patrón de comportamiento no obedece a otras de las causas de las que hablamos anteriormente, se provoca disfunción severa, tanto en el ambiente en la casa, en la escuela, en el club, con amigos, con lo de la abuela, etc., y tiene una duración mayor de 6 meses, sostenida y realmente perturbable, nosotros hacemos el diagnóstico, entre comillas, un diagnóstico observacional de que este chico presenta este patrón de comportamiento que llamamos oposicionista desafiante. Que más que diagnóstico sí, es un diagnóstico clínico, pero en realidad es para organizarnos mentalmente y decir, este chico no tiene un tumor cerebral que esté provocando esto, este chico no tiene una anemia que esté provocando esto, este chico no sufre un estrés postraumático, etc. O sea, es como un diagnóstico de exclusión, ¿sí? Barclay es una de las personas que más estudia acerca de trastornos de conducta en los chicos, ¿sí? Y afirma que el problema de conducta es un reiterado fracaso, él lo pone así, un reiterado fracaso del niño para seguir las reglas, obedecer órdenes y cumplir los encargos que figuras de autoridad esperan que haga. Y una elevada comorbilidad con otros trastornos del comportamiento. El trastorno disocial en realidad empieza a aparecer en los chicos un poquito más grandes, más centrado en la adolescencia, y en realidad nos está hablando de una cuestión más de estilo o forma en la que se está formando su personalidad, ¿sí? Los chicos con niños más que nada son varones, ¿sí? Las chicas que tienen este patrón también de síntomas son más graves incluso que los varones, ¿sí? Habla de un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan los derechos básicos de otras personas o normas importantes para el desarrollo en sociedad. Ya estamos hablando un poco más allá, ¿sí? De tirar un papelito, de desafiar o de contestar mal. Estamos hablando de violar los derechos básicos, dice, ¿sí? Tienen agresión hacia personas o animales, lesiones, intimidación.
frecuente esta agresión con los animales que presentan estos chicos, esta crueldad muy clara que tienen, ¿sí? Nosotros cuando hacemos infancia, adolescencia, justamente tenemos esto de que va cambiando, nuestro paciente va cambiando permanentemente, entonces lo que era normal o común o esperable a los 6 meses, al año, a los 2, a los 4, a los 6, deja de serlo más adelante, ¿sí? Y tal vez esto que usted bien nombra es más esperable en edades más chiquitas, más chiquitas, que en realidad lo hacen justamente por no tener incorporado, ¿sí?, esta cuestión del otro, de qué es el otro, esta cuestión de quién sufre, qué no sufre, duele o no duele, y pueden llegar a tener estas cuestiones. Pero ya hablando de chicos más grandecitos, arriba de los 6, 7 años en adelante, ya esta conducta es llamativa, ¿sí?, al menos llamativa. Los chicos con trastorno disocial empiezan ya con robos, ¿sí?, a otros, robos marcados, importantes, fraudes, violaciones graves a las normas, ¿sí?, mentiras, generalmente utilitarias, empiezan con una cuestión de manipulación, ¿sí? Y acá, bueno, el diagnóstico exige que esto sea más duradero, alrededor de un año, ¿sí?, con síntomas persistentes y claros. ¿Por qué es importante hablar de los trastornos de conducta en los chicos? Porque lo que empieza siendo una cuestión de desafío, de autoridad o de un berrinche, si nosotros no nos ponemos como adultos responsables a guiar a este chico, pueden terminar en situaciones bastante complejas, ¿sí? Se está formando su personalidad. Entonces lo que nosotros le ofrezcamos a estos chicos lo van a tomar. Lo que le ofrezcamos y lo que no le ofrezcamos también, ¿sí? Los trastornos de conducta en los chicos se ven después en la adolescencia con embarazos adolescentes, ¿sí?, obviamente no queridos, no programados, con altísima tasa de accidentes de tránsito, con abuso de sustancias. O sea, un chico que en realidad tenía un problema de conducta de chiquito, de repente fue evolucionando otras cuestiones dentro de la psicopatología mucho más graves, ¿sí?, para él. Abuso de sustancias y, por supuesto, trastornos de personalidad, ¿sí?, alcoholismo, adicciones, embarazo adolescente, delincuencia. Estos trastornos provocan un grave deterioro a nivel de estructuración de la personalidad. Por eso es muy importante como adultos estar atentos, ¿sí?, estar atentos a esto. Nosotros como adultos podemos intervenir no en el factor biológico, porque lo que Dios no da, una banca no presta, dicen, ¿no? El temperamento es una cuestión innata, biológica, que viene con nosotros, y entonces nosotros no podemos intervenir sobre el temperamento. Tampoco podemos intervenir sobre las situaciones de la vida diaria puntuales que empiezan a aparecer. ¿Sí? Yo no puedo prever un tsunami en Japón, ni evitarlo, ni correrlo, ni puedo prever, lamentablemente, cuestiones de violencia urbana, accidentes, delincuencia, mudanzas, muertes, nacimientos. En eso no puedo prever. Pero ¿dónde sí puedo actuar? En el factor ambiental. Y en realidad la charla está destinada a esto, a ver cómo nosotros como adultos podemos modificar el factor ambiental, que es una de las patas muy importantes, como vimos en la primera diapo, que la conducta se modula. Estilos disciplinados inadecuados. Generalmente estas son una de las primeras cuestiones que favorecen, facilitan o promulgan, ¿sí?, trastornos de conducta, problemas de conducta. El problema de conducta, en realidad, por exclusión, ¿sí?, empieza a ser un modelo interaccional entre el niño y el adulto, ¿sí? Si yo grito, le estoy enseñando a mi hijo a gritar, es un estilo de comunicación. Nuestra comunicación se ha tornado violenta y agresiva, ¿sí? La comunicación ineficaz, la sordera emocional, el adulto muchas veces no registra, ¿sí?, qué es lo que le está pasando a su hijo. A veces el chico está enojado o está triste y tal vez simplemente ve el problema de conducta como un berrinche, una posición porque sí, sin ver a dónde va más allá, ¿sí? Adolescente, decimos nosotros, de sordera emocional, no se registra. Inasertividad, ¿sí? La asertividad es un estilo en el cual yo pido, ¿sí?, algo que yo necesito hacia otra persona, de manera tal de cuidar la relación con esa persona, de querer lograr mi objetivo y aparte ser coherente con mi escala de valores. A veces los adultos somos inasertivos en realidad en nuestra vida misma, ¿no es cierto? Yo quiero un aumento de sueldo y lo quiero, ¿sí? Y lo quiero ya.
No me importa si... Entonces, en este modelo de relación que tenemos los adultos con otros adultos, también lo hacemos con nuestros hijos y empezamos a enseñar un estilo de comunicación, ¿sí? Alterado. El objetivo del trabajo con los papás, entonces, es aumentar la asertividad de los padres al hacer sus pedidos para lograr que sus hijos comprendan el porqué de ciertas reglas. No es un porque sí, un porque yo lo digo. ¿Sí? La idea también es lograr el aprendizaje y el desarrollo psicoemocional del niño para aumentar su competencia social de una manera sana. Ningún extremo es bueno. Siempre dicen ir por el camino del medio. Ni un porque yo lo digo, ni un porque bla, 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 bla. ¿No? La idea justamente, cuando hablamos de asertividad, o sea, nosotros en la ayuda a los padres, con los grupos de padres que armamos, trabajamos justamente cuál sería la manera, y es una construcción, ¿sí? Entre todos, cuál sería la mejor manera de transmitir a sus hijos para que entiendan qué es lo que uno... Si vos le decís a tu hijo, tenés que estudiar para cuando seas grande puedas tener un buen trabajo, entonces alimentar a tus hijos, si le decís estudia y después vamos a jugar a un juego, algo que le guste, el chico se va a ver más motivado en ese punto. Igual ahora vamos a andar un poquito más en eso. Estimulamos estilos saludables de comunicación, que tienen que ser consistentes, es decir, guiarnos por criterios lógicos predecibles. Por ejemplo, si hago berrinche en el kiosco, mamá se va a ir sin comprarme lo que quiero. El chico internaliza esta idea. Ahora, si esto es azaroso, aleatorio, si un día me compra, si un día no me compra, si siempre que hago berrinche me compra, entonces el chico va aprendiendo esto. Si vos vas al kiosco y el chico hace un berrinche y logra que vos le compres el chocolate, él aprendió, o sea, le enseñaste que para que él consiga su chocolate tiene que hacer berrinche. Le enseñaste. O sea, los papás enseñamos a nuestros hijos cómo comportarse. Creo que la primera máxima, sobre todo para llevarse hoy. Entonces, si yo sé o parto desde que mi hijo, el problema de conducta, o el modo de conducta que tiene, si querés, no llamarlo problema, el modo de conducta que tiene, se lo enseñé yo, entonces yo puedo tener la manija para revertirlo también. Por eso tienen que ser consistentes, tiene que ser predecible, el chico tiene que saber qué va a esperar de una conducta que él tenga, qué consecuencia. Ser coherentes, ¿sí? Promover el aprendizaje de consecuencias naturales y de contingencias, que se ajuste a un fin educativo y no genere rencor. Por ejemplo, si pido disculpas por un error, papá va a aceptarlas y puedo volver a empezar. Muchas veces lo que pasa es que los chicos piden disculpas, una vez, dos veces, y tal vez los padres no se las aceptan. Dicen, bueno, anda. Le están enseñando a no pedir disculpas. ¿Sí? Es una forma de enseñar, no pidas disculpas. La idea es la siguiente. Cuando yo digo ser coherente, ¿sí? Lo de las disculpas es un ejemplo, nada más. Pero cuando yo digo de ser coherente, estoy hablando de promover el aprendizaje de consecuencias, dice, naturales. De consecuencias, que el chico aprende que su conducta tiene una consecuencia. Toda conducta tiene una consecuencia, ¿sí? Ahora vamos a ver qué consecuencias los adultos le queremos dar a la conducta de nuestros hijos. Si un hijo por ejemplo, me ha pasado con pacientes que muchos chicos sé que deliberadamente piden disculpas porque aceptan su equivocación y el padre no lo toma o dice, bueno, ¿sí? Con la consecuencia es, ¿qué le diría a usted si usted me pide disculpas a mí por algo y yo le digo, bueno, ¿qué lee? ¿Qué siente? Exactamente, bueno, lo mismo. El estilo de comunicación que hablaban los padres, siempre pasa lo mismo en todas las charlas. No se queden pegados a un ejemplo, ¿y saben por qué? Porque el estilo de comunicación es tan amplio, tan abarcativo. Entonces, yo hice esto, pero no es hacer esto, es hacer esto y esto también. Entonces, a veces, y ser generalizables. Cuando dice generalizables, que tienen que ser siempre así, y no depender del estado emocional de uno. A ver, ¿cuántas veces uno está de buen humor y el chico se manda un par de líos y uno no dice, bueno? Y otras veces que uno está medio de mal humor, hizo un poquito así, y nosotros
nos escandalizamos. Ser generalizables no tiene que ser siempre así, siempre. O sea, si el chico cometió algo que nosotros creemos y ya pactamos que no está bien, yo tengo que sostener lo que digo siempre. No porque vino la abuela a visitarlo, entonces, bueno, vino una abuela que le iba a decir, vino mi amiga, estoy charlando, tengo que ir a la peluquería porque tengo un casamiento esta noche. Bueno, justamente ahí viene toda la cuestión en la cual los padres, es un súper trabajo el que tenemos en cuanto a sostener lo que decimos, es un súper trabajo el que nos toca. Ser asertivos tiene que ver con hacer pedidos concretos de manera respetuosa pero firme. Por ejemplo, Malena, necesito que me ayudes con la cena, lleva estos tenedores, por favor. ¿Sí? Ser asertivos es pedir en el momento correcto y adecuado, ¿sí? Tiene que ver esto, la asertividad también. Si Malena está hablando por teléfono con la amiga, ¿sí? Yo le digo, Malena, por favor, haz esto, lo más probable es que Malena no lo haga. Entonces el papá tiene que chequear también si su pedido, como les decía hoy, quiero un aumento, ¿sí? Si su pedido en ese momento va con su propia escala de valores, con respeto a su hijo y a la situación que se está dando, ¿sí? Pero es difícil ser asertivos, porque generalmente no somos asertivos en la vida misma. Perfecto. Nosotros hacemos lo mejor que podemos. ¿Por qué? Porque nos enseñaron de esta manera. Porque nuestros papás también eran así, o peor, y nuestros abuelos, ¿sí? Como fueron aprendiendo y fueron transmitiendo. En este famoso dicho, no hay una escuela para ser padres, o no hay un libro para ser padres, es verdad, no lo hay porque por más que lo hubiese, la experiencia es única, ¿sí? Por más que lo hubiese. De todos modos, se han estudiado estilos de conducta y de comunicación que fueron más facilitadores y favorecedores de conductas. Y se sabe que hay otros estilos que son deleterios para la constitución de una persona, ¿sí? Entonces decíamos que en los estilos de comunicación tienen que ser consistentes, guiados por criterios lógicos predecibles, y que el chico pueda prever la consecuencia de su conducta, coherentes, que generen aprendizaje y no rencor, porque una cosa es el castigo cuando son chiquitos, más o menos les diría, a los fines prácticos funciona, entre comillas, ¿no? Castigo, y más o menos 4, 5, 6, 7, hasta ahí les funciona. Ahora yo les quiero preguntar cómo hacen con un adolescente de 14, 15, 16 años. La relación destructiva que se genera entre los padres, la verdad que es muy compleja de manejar. Entonces el castigo obviamente que no... El castigo, la falta de respeto, la penitencia, no, a los fines prácticos, ahora ya a los 4 o 5 años va a servir, pero después ya tiene fecha de vencimiento. La idea es que genere aprendizaje esto, pero no rencor. Acepto tus disculpas, ¿sí? Quiero que sepas que yo me sentí mal por tal cuestión, y me sentí enojado, frustrado, triste, lo que fuera. Me parece, es justo, hasta se puede con los adolescentes más, incluso, esto de negociar. ¿Qué crees vos que podemos hacer con esto? ¿Cómo puedes enmendar tu conducta? ¿Sí? Esto, ser consensuado por ambos padres, porque eso de que la mamá piensa que Juanito puede ver la tele y que el papá piensa que de ningún punto de vista, vamos mal. ¿Sí? No hay nada más desorganizante para la constitución de una persona que la ambigüedad de la información de los adultos, ¿sí? Exactamente, todo el tiempo. Y esto nosotros lo trabajamos en la clínica porque es todo el tiempo. Creo que es una de las principales causas, ¿sí? La falta de consenso entre los padres de un problema de conducta en los chicos. ¿Por qué falta de consenso en los padres? Porque la madre viene de una familia y el papá viene de otra, que ha sido creado de esta manera, donde acá no molestaba ver la tele a las 11 y acá sí, ¿ok? Entonces los papás tienen que cerrar la puerta, consensuar si va a estar bien o no, tal y cual cosa, y después largar las reglas. Las reglas tienen que ser largadas, ¿sí? Se tiene que saber de qué estamos hablando. El problema de conducta es un problema familiar, ¿sí? O sea, en donde el síntoma recae en el chico, ¿sí? Pero en realidad es un problema de comunicación grave de toda la familia. Entonces, la comunicación con los chicos, les sugerimos que, entre otras cuestiones, pongan reglas claramente. Las reglas tienen que ser claras. Vamos a ir a la casa de la abuela y a las 5 de la tarde, cuando el reloj marque tal hora, para los más chiquitos, nos vamos a ir, y no quiero berrinche porque si no la próxima vez nos vamos a ir a las 4, una hora antes, o después nos vamos a ir al cine como quedamos, o alguna cuestión así.
¿sí? Pero si ustedes llegan, no avisan nada, no anticipan las reglas, ¿sí? Dicen, bueno, nos vamos, suena medio déspota y autoritario, ¿sí? Entonces también uno violenta, ¿sí? Al no poner las reglas claras también es un estilo de violencia, ¿sí? En el cual yo determino cuándo sí o cuándo no, ¿sí? Y de repente la idea es que el chico vaya construyendo identidad y vaya aprendiendo a incorporar reglas, a poder enseñarle después a sus hijos a anticipar, ¿sí? Esto es una cadena que no empieza ni termina, que no empieza ni termina nuestro hijo, ¿sí? Y ahí a la escuela. Si uno tuvo un niño más o menos bien, yo tengo una niña más o menos bien, ¿sí? Entonces digo, bueno, vamos a tener adolescencia, tal vez sea tormentosa, ¿sí? Pero yo sé que esa adolescencia va a salir airosa. Una cosa es que uno tenga un adolescente, como hoy decíamos cuando entramos al principio, ¿no? Con un berrinche de adolescente, cuestionamientos de adolescente, etcétera, que va a ser normal, una adolescencia normal. Y está bien que así sea, porque ese chico está ensayando con los adultos cómo después se va a vincular en su trabajo, con su jefe, con su pareja, con sus hijos. Y nuestra idea es acompañar, no pulsear. Acompañar. Pero es difícil, ¿sí? Ahora, si uno tuvo un chico, una niña es más o menos normal, y la adolescencia va a ser conflictiva, claro que sí, pero yo me quedaría tranquila acompañando. Acompañando. Con los adolescentes es muy importante negociar, muy importante negociar. Es muy importante negociar con el adolescente y ceder. Y empezar a ceder un poco más. Igual el tema adolescente es como todo un tema, toda una charla de horas solo para hablar de adolescente, pero si es una adolescencia normal, va a haber que negociar. Mucho. Pero cuando uno tiene un adolescente más o menos normal en la que uno negocia, las pautas que uno sentó cuando era chiquito nos va a servir muchísimo para eso. Bueno, hablábamos de poner las reglas claramente, de establecer rutinas y mantenerlas. ¿Sí? No, bueno, comí a las 8, después a las 10 de la mañana, después salimos, entramos, desorganizados, ¿sí? O sea, hagamos rutinas y mantengámonos. Acá en casa nos levantamos a las 8, ¿sí? Porque después nosotros, un día nos levantamos a las 8, después a las 10, después salimos, después entramos, me voy, vengo, el chico no entendió nada, ¿sí? Y se desorganiza. Anticipar, como les decíamos, las consecuencias de sus actos, validar sus emociones, ¿sí? Validar las emociones tiene que ver con esto. Entiendo que estés enojado porque se te rompió este jueguito. De todos modos, vamos a ver cómo podemos hacer para recuperarlo, ¿sí? Y invertir un poco de tiempo, aunque sepamos, ¿sí?, que se rompió y que no va a haber mucho para hacer, pero que el chico entienda que uno está preocupado por ese autito que se le rompió, que para nosotros es una pavada, ¿sí? Es validar su estado emocional y enseñarle al chico también a regular su propio estado emocional. Modelado de conductas, ¿sí? Modelado tiene que ver con a ver cómo yo, adulto, resolvería esta conducta. Mira, yo haría esto en tu lugar. Modelar, enseñar, somos un modelo para nuestros hijos. Así que es todo el tiempo. Mejorar la relación con los niños. Barker propone algo que a mí me causó como mucha curiosidad cuando lo leí. Tiempo especial de juego. Dice, juegue con su hijo aunque sea 15 minutos por día. Como 15 minutos. Y después no juegan ni 15 minutos exclusivamente con los hijos. Todo pasó a ser una rutina, pero una rutina de esas raras, en las cuales tal vez no se juega con un hijo, ¿sí? Responder positivamente cuando el chico obedece, unas cuestiones más importantes, prestar atención. Muchas veces los papás vienen, hace esto, ¿y qué cosas buenas tiene? No saben. Se han perdido en estar observando todo lo negativo, ¿sí? Se han perdido observando lo negativo y cuando convocás a hablar de algo positivo del chico, cuesta muchísimo decir que. Entonces, para los chicos más chiquitos sobre todo, para todos, ¿no? Pero digo, en esta construcción, estar atentos, ¿no? A qué cosas buenas hace, felicitarlo, elogiarlo, esto se va a repetir. Las conductas que son facilitadas por el afecto, por el cariño, se repiten. Digo, gracias por traerme este vaso, pero va a traer de vuelta. Gracias por traerme este vaso, gracias por ayudarme en tal cosa. ¿Sí? Se vuelven a repetir.
Acá hablamos, bueno, Barkley habla de estas cuestiones de refuerzo positivo, que seguramente muchos habrán escuchado, la extinción o el refuerzo negativo. El refuerzo positivo habla de que cuando yo hago una conducta, cualquiera, ¿sí? Tengo una conducta, y de esa conducta hay una consecuencia que me refuerza positivamente, la vuelvo a repetir. Por ejemplo, gracias por traer un vaso, probablemente te vuelva a traer el vaso. Si te trae el vaso y no le decís gracias, por ahí te lo trae una vez más, no le dijiste nada, no te lo trae más, porque no es gratificante para él traerte el vaso, ¿sí? Eso sería un refuerzo positivo, ¿sí? Reforzar la conducta desde chico con una consecuencia que le resulte positiva para él. Refuerzo negativo es cuando comete una falta que nosotros ya hablamos, ya prepactamos de que era una falta y que va a tener una consecuencia y que no la tenga. Porque, por ejemplo, estoy cansada hoy, me quiero ir a dormir, mañana tengo la penitencia que quedamos. Esa ausencia, ¿sí?, de esa consecuencia que para él resultaba negativa, lo refuerza a que vuelva a repetir la conducta negativa. Es como cuando uno va manejando y se cruza un semáforo en rojo, bueno, y sigue, ¿sí? La conducta se repite. Y la extinción tiene que ver con, se dice que todo comportamiento que no tiene ninguna consecuencia, ni positiva ni negativa, tiende a extinguirse. Las buenas y las malas. La falta de agradecimiento hace que el chico, o esto que decíamos hoy, no te pido disculpas, digo, como no doy bolilla, uno lee, no le importa, no tiene sentido. Asimismo, cuando el chico que está haciendo lío acá, y la madre, no hagas eso ahí, y sigue, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, y sigue. Si uno por ahí, en ese punto, no refuerza esa conducta, que el chico es provocativa y se dedica a hacer otra cosa, y dice, vení, ¿por qué no me ayudas en esto? Cambia el foco de atención y esa conducta se extingue finalmente. Entonces que los papás a veces estamos como muy atentos a este desafío. Nos jode mucho a nosotros los papás, ¿viste? Que el chico nos desafía. Entonces estamos en esta pulseada. Pero por ahí, si podemos correr el foco, esa conducta se extingue sola. ¿Cómo funcionan las consecuencias? Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Un poquito dice, de refuerzo positivo, el negativo, la extinción, ¿sí? En cuanto a la comunidad, la idea también es que los chicos tengan una participación activa en actividades prosociales, ¿sí? En cuestiones de, por ahí en las escuelas, darle una jerarquía, darle un rol importante, o incluso en la casa. Vos sos el encargado oficial de los tenedores, ¿sí? O sea, darle un rol, algo que le dé importancia, que le dé valor, ¿sí? Es muy importante. Sobre todo para los más disruptivos, los más oposicionistas, tener un rol, por ejemplo, en el aula. Vos sos el encargado de algo que al chico le guste, por supuesto, ¿sí? Motiva muchísimo, ¿sí? La activación y actividades prosociales. Esto promueve la integración social adecuada, porque a veces los chicos con trastornos de conducta son cada vez más excluidos, más expulsivos, ¿sí? Se los expulsa más porque, claro, genera esta cuestión disruptiva. Uno no quiere estar, ni que su hijo se vincule, ya no le invitan a cumpleaños, no lo llevan a la casa de la abuela, nada, ya queda, y ahí empieza a generar todo un resentimiento y toda una autoestima muy compleja, ¿sí? Por eso es muy importante que en la comunidad se haya conciencia de esto e incluirlo desde otro lugar, ¿sí? Y la comunidad tiene que habilitar a mejorar el autoconcepto del chico y educar en valores, ¿sí? El primer tratamiento para mí tiene que estar dirigido a modificar un poco, o que los padres entiendan, ¿sí? Por eso se llama la charla de herramientas, para entender un poco por qué la conducta, ¿sí? Y qué podemos hacer para modificarlas. En realidad nosotros tenemos el timonel, el chico va a hacer lo que nosotros querramos, lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta que estamos mandando un mensaje ambiguo. Entonces cuando mandamos un mensaje ambiguo tenemos una respuesta ambigua, entonces no lo entendemos y seguimos con mensajes, ¿sí? En realidad la idea del trabajo con los papás es que los padres registren el mensaje que están enviando y que sepan que ellos tienen el timón para manejarse con los chicos. Este programa está orientado a papás que tienen chicos entre los 2 y los 12 años, ¿sí? Porque a los 2 años empiezan cuestiones con berrinches que son madurativos, normales, ¿sí? Pero si uno no puede regular al chico en ese momento, se dispara la conducta como más problemática, después empiezan problemas en el jardín, sobre todo 4 años, generalmente empieza con problemas más, que son cuestiones de modelo de comunicación adultos-hijos, ¿sí?
Y la idea que sepan es que ustedes tienen herramientas como para cambiar esto tranquilamente, es tan fácil. Ya los papás que venían la año pasado estaban como muy contentos porque realmente con las entrevistas fueron dándose cuenta que sí, el mensaje que daban y pudieron revertir. Y los trastornos se solucionaron únicamente con la intervención del padre. Los chicos no estuvieron en terapia. Bueno, gracias a todos por venir.